Bendiciones, hermanos, damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos brinda el compartir con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión vamos a prestarle atención al libro de los Hechos y específicamente en el capítulo 8 y versículo 26 al 40, una historia conocida por muchos de nosotros en el caso de Felipe y el etíope. Y vamos a prestar atención a una serie de aspectos importantes porque en ella vamos a observar una serie de asuntos que consideramos es importante. Aunque es un documento histórico, es un documento que nos enseña una serie de aspectos que son contundentes para la vida de la iglesia y cómo nosotros podemos entonces compartirlos con los demás miembros de la comunidad de fe y sobre todo cómo podemos entonces trabajarnos. Es importante el poder observar cada aspecto del documento. Es por eso vamos a hacer una lectura natural y poco a poco vamos a ir trabajando con el documento. Comenzamos haciendo lectura desde el versículo 26 al 40, donde dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido en Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura leía y era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no le hizo justicia. O mejor dicho, no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no les vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Interesante este relato y sobre todo con un contenido rico de información en el cual podemos entonces extraer bastante del mismo. Es por eso que cuando trabajamos el documento tenemos que ver ¿por qué el evangelista Lucas en el documento de los Hechos habla de tan importante aspecto? Vemos que el relato ocurre tras la persecución en Jerusalén, como se habla en el capítulo 8, versículo 1. Obviamente tenemos que hacer lectura de todo el capítulo. Lo que se dispersa
a los creyentes. Entonces vemos que Felipe es uno de los 7 diáconos que se habla en el capítulo 6, versículo 5 del libro de los Hechos. Ya se había predicado en Samaria, el cristianismo está en lo que se conoce en ese periodo de transición y de una comunidad judía en Jerusalén a una iglesia ya prácticamente multiétnica y lo que se conoce más bien como misionera. Ahora, cuando usted analiza más a fondo, se puede ver dentro de un contexto inmediato que el pasaje sigue al ministerio de Felipe en Samaria y precede a la conversión de Saulo. Eh, un puente entre la evangelización de los samaritanos y la apertura de los gentiles. Una dirección misma de Jesús, porque había dicho que había que predicar el evangelio dentro de Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y usted va a analizar que a través de la lectura, usted ve también un aspecto bien gramatical. El texto está lleno de muchos verbos y dentro de ellos hay una serie de imperativos. Se le ordena que hay estos imperativos como levántate, como acércate. Hay unos participios como que indican una acción continua cuando el eunuco está leyendo, hay unas narrativas donde marcan una progresión, hay también unos conectores, como cuando dice entonces, donde se inician párrafos, hay también estos términos como y, que son conectores, y hay unas conjunciones adversativas como unos peros, como una estructura de relato que tienen una claridad. Y esto es importante porque cuando usted lee, es bueno que usted los marque. Por ejemplo, al principio del versículo 26, usted ve dice, levántate. Y en el versículo 27, perdónenme, dice entonces, que es como otro párrafo que inicia. Y usted va a ver que esto es bien importante porque Lucas lo hace de una manera bien detallada. Y también va a haber conectores, como en el versículo 28, por ejemplo, dice, volvía sentado en su carro leyendo toda al profeta Isaías. Y después dice, y el Espíritu Santo dijo a Felipe. Esos son conectores. O sea, va juntando para crear una estructura para ir desarrollando todo el relato. También hay un aspecto geográfico. Dice, en el camino de Jerusalén hacia Gaza, que es un área desértica. El eunuco viene de Etiopía, probablemente esa área de Nubia, lo que representa lo que se conoce más bien como una expansión hacia el sur del continente africano. Y Gaza era una ciudad prácticamente filistea en la frontera del mundo judío. Ahora, tenemos que ver también una serie de aspectos que envuelven todo este relato. Dice que un ángel del Señor se le aparece a Felipe, como señala el versículo 26. Dios entonces, estamos viendo aquí que dirige de manera sobrenatural para esta misión e incluso algo que es inesperado. Estamos viendo entonces que habla de un camino desértico. Por lo tanto, podemos decir que la evangelización no depende de multitudes, porque también Dios busca a individuos. También podemos ver que el eunuco es un funcionario de Candace. Vemos también que el evangelio es uno que alcanza personas influyentes y personas extranjeras. Algo interesante, esta persona no es judía. Y estamos viendo que es algo que es también donde se nota que el evangelio es de carácter inclusivo. También estamos viendo que el eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Hay lo que se llama una búsqueda espiritual de carácter genuino que va más allá del judaísmo. Algunos entienden de que este hombre era lo que se podía conocer como un temeroso. En otras palabras, conocía y entendía de que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Por lo tanto, el poder llegar, aunque no podía entrar al templo porque habían unas restricciones por ser eunuco, pero por lo menos estar allí
era un elemento de carácter satisfactorio. Ahora, leía, dice la escritura, que estaba leyendo en su carro. Y entiéndase su carro, no un vehículo actual, sino un carruaje que él tenía, la escritura, en medio de su trayectoria hacia su destino. Lo que presenta que es un documento que Dios permite que llegue a sus manos para Dios ministrar. Y vemos también que el documento habla de que el Espíritu dice a Felipe que se acerque. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el que juega un papel con precisión hacia la misión. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo ya tiene en su trayectoria utilizar a Felipe para poder alcanzar a este eunuco para que el evangelio pueda llegar a este hombre. Vemos también que el eunuco no entiende lo que está leyendo. Por lo tanto, es necesario ser que el mensaje le sea aclarado. Por lo tanto, la revelación requiere de lo que se llama una interpretación guiada por el Espíritu Santo. Otro punto importante, cuando se observa el pasaje, vemos que Felipe comienza desde el pasaje y le anuncia a Jesús porque está haciendo una lectura del mismo. Acuérdese que desde el versículo 32, como habíamos leído, dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Entonces, porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, esta declaración prácticamente apunta a el Mesías. Entonces vemos que el eunuco pide entonces una explicación, porque dice, el eunuco responde, diciendo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otra persona? Vemos cuando usted observa que el eunuco está pidiendo ser bautizado. Y cuando pide ser bautizado, esto es una demostración de una fe genuina que se manifiesta en un acto de obediencia visible. Pero esta respuesta es el resultado de ya habérsele dado una interpretación sobre lo que había dicho el profeta sobre el Mesías. Entonces hay algo interesante aquí. Acuérdese que cuando se le da la interpretación, si usted analiza cuidadosamente, comienza el versículo 35 con un entonces. Y aquí dice que Felipe abriendo su boca y comenzando esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, el evangelio del reino, el evangelio de transformación. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo aquí el eunuco, aquí hay agua. Y miren la pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esta pregunta tiene un contenido bien profundo porque esta pregunta, y posiblemente más adelante vamos a señalar algo si sucede, es porque el templo no todo el mundo tenía acceso. El judaísmo podía tener ciertas cosas favorables, pero lo desfavorable que tenía era que no todo el mundo podía entrar. Los incapacitados no podían entrar, las mujeres en estado de menstruación no podían entrar, las personas enfermas no podían entrar, en otras palabras, los impuros. Él no podía entrar. Y esa pregunta le está indicando qué me puede entonces impedir a mí a que yo sea bautizado. Por lo tanto, usted va a notar que la pregunta está, como diríamos, cargada. Y entonces, viendo aquí que Felipe le contesta, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, esta pregunta vemos la respuesta inmediata de Felipe. Por lo tanto,
Felipe le demuestra que en el Evangelio de Cristo no hay obstáculos, no impidiendo que aunque él tuviera esa condición de eunuco, el Evangelio no tenía ninguna traba. Es por eso que vemos que el Espíritu Santo habló directamente a Felipe en el versículo 29, lo que señala una relación viva entre él, lo que se llama como misionero, y el Espíritu. Y el Espíritu no solo convence, sino que también lo dirige. Vemos también que Felipe obedece sin cuestionar la voz del Espíritu y vemos la sensibilidad de Felipe al Espíritu Santo y la obediencia inmediata. Y estos son lo que se llaman rasgos de un siervo eficaz para obedecer el mandato de Dios. Entonces, vemos que el eunuco, al estar leyendo Isaías 53, que es un pasaje mesiánico, fue clave para los primeros cristianos porque este conecta con profecía, con cumplimiento, y este cumplimiento se va a hacer patente en la vida de este hombre gentil. Vemos que entonces el eunuco responde de manera humilde: ¿cómo podré? Por eso es cuando aquí, en esta interrogante, ¿cómo es como cuál sería el medio? Entonces reconoce su necesidad de ayuda, es un elemento de lo que se llama de apertura espiritual, que constituye ser un factor de carácter fundamental para recibir lo que conocemos como revelación. Y entiéndase revelación, un entendimiento claro de la escritura. Entonces, el eunuco vemos que invita a Felipe. Entonces, la obra del Espíritu Santo aquí es preparar el corazón para recibir instrucción. Entiéndase, corazón no es el músculo cardíaco, sino la capacidad de comprensión del individuo para recibir el mensaje divino. Entonces, el pasaje leído describe lo que se llama el sufrimiento, el siervo sufriente, donde introduce la teología del Mesías sufriente, esencial para entender el Evangelio. Interesante. Entonces vemos donde se presenta todo el proyecto salvífico. Entonces vemos cómo el profeta habla. ¿Habla el profeta de sí mismo o de otro? Pregúntele. Entonces esto muestra cómo las escrituras sin Cristo quedan incompletas. Ahora, Felipe vemos que anuncia el Evangelio comenzando desde Isaías. Y esto lo que hace es que demuestra el valor hermenéutico de Cristo como clave para interpretar el Antiguo Testamento. Ahora, el énfasis no está en el milagro, sino en la explicación bíblica. Es algo interesante. Y vemos que la escritura es suficiente para producir fe. Escuche bien, producir fe. Entonces, otra observación es que no se menciona una oración de conversión. Interesante. La fe auténtica y verdadera se refleja en un deseo inmediato de obedecer. Y la opción de obedecer es a través aquí del acto del bautismo, como un paso de demostración de la creencia de ese anuncio profético a través del mensaje isaiano. Entonces, cuando dice la expresión aquí hay agua, muestra iniciativa y muestra lo que se llama, lo que se podría decir, el acto de una iniciativa del convertido, una evidencia de convicción personal. Interesante. Entonces, el texto contiene lo que se llaman variantes en algunos manuscritos. En el versículo 37 dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces hay un conector. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo
de Dios. Entonces, esto lo que hace es que ilustra las complejidades textuales que enriquecen la crítica textual sin alterar la doctrina esencial. Déjeme decirle, la clave aquí es creer, la disposición de aceptar el mensaje de Dios en la persona de Cristo. Entonces, vemos aquí más adelante en otra observación que el bautismo ocurre de manera inmediata. ¿Y qué significa? Esto refuerza el vínculo entre fe y obediencia sacramental. Ahora bien, el bautismo ocurre en el camino. Escuche, el bautismo ocurre en el camino. ¿Qué implica esto? No se requiere estructuras litúrgicas rígidas para validar un sacramento. Otro aspecto importante es que ambos descienden al agua. ¿Qué significa? Indica una inmersión, pero sobre todo enfatiza un compromiso público. Ambos. Él hace un acto de carácter público. Otra observación que se puede notar es que podemos ver la disposición de ellos al querer ser bautizados. En este caso, el caso de el eunuco, la disposición de querer ser bautizado. Otro aspecto importante, vemos que luego de esto el Espíritu Santo arrebata a Felipe después del bautismo. Dios entonces, a través del Espíritu Santo, completa su propósito y redistribuye a sus siervos según su necesidad. También vemos que el eunuco continúa gozoso. Esto es lo que podríamos decir, la verdadera conversión produce un gozo espiritual, incluso sin acompañamiento. También podemos observar que el eunuco regresa solo a Etiopía. ¿Qué implica? Que él ha de llevar el mensaje, como también él va a evangelizar, a multiplicar sin estructuras apostólicas. Entonces, vamos a ver también, cuando usted observa cuidadosamente la lectura, vemos que el relato no menciona señales ni milagros. Interesante, porque la fe se edifica por la palabra, no por espectáculos. Vemos también, cuando usted observa cuidadosamente, que a través de Felipe aparece en Azoto y sigue predicando. ¿Qué significa? Que el evangelio es continuo, no es un evento aislado. Por otra parte, usted puede notar que el Espíritu Santo no solo guía a personas, sino que extiende a otras regiones, como dice el versículo 40. Y también vemos que tanto Azoto, Cesarea, marcan lo que se llama la expansión costera de esa área donde el evangelio continúa en crecimiento. También Felipe dice la escritura que termina en el área de Cesarea y dicen que él está como unos 20 años después y sigue allí, como menciona Hechos 21, versículo 8. La continuidad, que es lo que quiere decir Lucas, en el ministerio es tan valiosa como la movilidad de su trabajo ministerial. Entonces vemos que el pasaje une lo privado y lo público. También usted va a notar que el texto habla de lo que se llaman las buenas nuevas de Jesús, porque el contenido del relato del Evangelio es Cristo, no solo doctrinas. Y es importante porque tenemos que observar que dentro de todo esto, usted tiene que seguir observando para poder entender lo que se está tratando
de mostrar aquí. Vemos el eunuco que representa a alguien que es marginado según la ley, porque el evangelio incluye al excluido, cumpliendo lo que está diciendo el profeta Isaías en los versículos 3 y 7 del capítulo 56. Entonces estamos viendo que hay una tensión entre exclusión legal y inclusión por gracia. Esto es importante. Entonces, el cumplimiento mesiánico supera las barreras mosaicas. Por otra parte, estamos viendo que Felipe no hace fuerza en el bautismo. Vemos aquí que la fe es la que debe brotar del corazón del individuo, o sea, de la disposición, no de la presión externa. Por otra parte, estamos viendo que este relato es producto del gozo, no es con algo de seguimiento. Vemos que también en el discipulado puede iniciarse con una experiencia y continuar sin depender del evangelizador. Esta enseñanza fue tan clara en la vida del eunuco que despertó en él un impacto tan grande porque el evangelio de Jesucristo fue uno que le abrió puertas para entender que no importando las supuestas limitaciones que él tenía, era de alcance para él llegar a otros. Y estamos viendo también, por otra parte, que el ángel y el espíritu operan juntos, como aparece en el escrito. Hay lo que se llama coordinación divina entre mensajeros celestiales y dirección interna. Por otra parte, usted va a observar que hay un puente entre revelación y contexto cultural. Me explico. Felipe traduce teología hebrea al contexto africano sin comprometer su esencia. Y es importante. ¿Por qué? Porque él viene, presenta el mensaje de Jesucristo y a la misma vez se lo deja dejando saber de que este mensaje es un mensaje de carácter universal para el que cree. Entonces, estamos viendo también que el texto narra con detalle para con el fin de que la nueva noticia llegue a todos. Entonces, por eso es que Lucas en Hechos escribe con un realismo teológico y usted va a notar que presenta la naturalidad del Evangelio Salvador. Por eso es que no hay lo que se llama una especie de mitificación. Lo que hay es una realidad de un evangelio transformador. Vamos a ver también que Felipe es un diácono, no es un apóstol. Esto es importante. Entonces, la misión no está limitada. Esto es importante. La misión no está limitada para los apóstoles. Es al que el Espíritu Santo de Dios quiere utilizar. La misión está para todo aquel que el Espíritu Santo quiere utilizar. O sea, no está limitada al liderazgo apostólico. Entonces, el eunuco es un lector de Isaías y probablemente el escrito está en griego. Vemos aquí que indica que la penetración de la Septuaginta fuera del judaísmo, y vemos también posiblemente la capacidad que tiene este diácono para interpretar. Vemos también que cuando se habla del carro que andaba el eunuco, esto sugiere que hay una posición social elevada. O sea, no todo el mundo tenía carro. Tener un carro en aquel tiempo, eso era que estaba bien, como diríamos en mi barrio, estaba bien montado. Entonces, Dios no desprecia a los que tienen posición, pero exige humildad. Es importante. Vemos también dentro del marco de observación que la palabra viaja al sur antes que al norte. O sea, va más allá de Samaria. Y vemos aquí que la inversión geográfica
de expectativas misioneras, porque el Espíritu Santo dirige, es el que guía y es el que mueve lo que diríamos en nuestra expresión metafórica, las fichas, de acuerdo al propósito. Entonces vemos que Felipe obedece sin preguntar por lógica o estrategia. Él viene, lo que hace es que responde. Entonces la misión no siempre responde a métodos humanos. Y estamos viendo cómo es que el Espíritu Santo, es que dije, por eso es que el documento de Lucas, más que ser el Hecho de los Apóstoles, es más bien titulado Hechos del Espíritu Santo. Por otra parte, vamos a ver que el Espíritu Santo no habla al eunuco, sino habla a Felipe. Ahora, la revelación se distribuye según los roles, sin anular la búsqueda del oyente, o sea, del que tiene la necesidad. Entonces, vamos a ver también otra observación, y aquí concluimos porque podemos encontrar varias. Aquí por lo menos les mencionamos, si no nos equivocamos, como algunas 50. El gozo al final sustituye al seguimiento apostólico. ¿Por qué? Porque el discipulado comienza con Cristo, no necesariamente con una comunidad inmediata. Y esto es importante. Todas estas cosas nos permiten nosotros a ver lo siguiente. Nos permiten a ver que la fe genuina se manifiesta en obediencia visible. Y miren, y surgen preguntas cuando hacemos la lectura. Por ejemplo, miren, preguntas que podemos hacer. ¿Cómo encajaría en el desarrollo de la iglesia primitiva todo esto? Miren, el pasaje muestra la transición de la iglesia que está centrada en Jerusalén a una iglesia misionera. Y esto es lo que se está viendo. Está empezando la iglesia a empezar a expandirse. Y aquí se está viendo en el eunuco. ¿Cómo contribuye a la expansión geográfica? Aquí el evangelio llega a África a través del eunuco, anticipando lo que se llama la universalidad del mensaje. Ahora, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en este relato? El Espíritu Santo viene siendo el agente director de la misión. ¿Por qué? Porque es el que guía a Felipe preparando al oyente, y luego que lo prepara, el Espíritu Santo lo transposiciona y lo lleva sobrenaturalmente a otro lugar. Interesante, ¿verdad? Otra pregunta. Podríamos hacer otra pregunta. ¿Por qué se incluyó este pasaje? Bueno, se incluye este pasaje con el fin de mostrar que el evangelio es para todos, sin importar raza, sin importar estatus social o condición física, porque el eunuco era excluido del templo según lo establece el libro del Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo funciona esto teológicamente? Bueno, es una miniatura, podríamos decir así, del proceso de conversión, de búsqueda. También es una revelación, también es una interpretación, es fe, es bautismo, es gozo. Todo lo puede encontrar en el relato de Felipe con el etíope. Ahora, otra pregunta que podemos encontrar aquí. Ahora, ¿es lo que podríamos decir un hecho histórico o un modelo? Pues fíjese, es un patrón repetible, lo que podemos decir. ¿Por qué? Porque es evangelización personal, uso de la escritura, es guía del espíritu, es bautismo inmediato, no es normativo en cada detalle, pero sí es ejemplar. Y son preguntas que usted se puede hacer en relatos como este. Ahora, ¿qué podemos ver a través de este relato? ¿Qué podríamos interpretar de manera responsable? En términos narrativos, el texto es una historia del encuentro divino. Dios busca al buscador, es lo que podemos decir. La estructura es una que se puede ver que es dinámica, porque entonces vemos
que hay un movimiento y un diálogo de transformación. El individuo de necesidad quiere conocer a Dios. Dios ve el estado genuino. Dios se mueve. Dios lo confronta y él le recibe como su Señor. Entonces, ¿cómo se puede aplicar este relato para nuestra vida? Pues fíjese, Dios se interesa por los que le buscan de manera sincera. El Espíritu Santo guía a los obedientes. La Escritura es central en la evangelización. El bautismo es una respuesta inmediata por fe. La misión no tiene fronteras culturales ni tampoco tiene fronteras geográficas. ¿Qué podríamos decir a manera total o resumida de todo esto? Miren, nosotros podemos decir que el encuentro de Felipe y el eunuco constituye ser un punto de lo que se llaman inflexión en la relación de la expansión cristiana, tanto geográfica como teológica. ¿Por qué? Tanto dentro de este aspecto, porque en este relato, en esta narración, no solo se documenta el hecho histórico, usted está viendo que se despliega lo que se llama un patrón misionero que es impulsado por el Espíritu Santo, que está centrado en la escritura, abierto a los marginados y un fiel anuncio del mensaje de Cristo para todos. Entonces, estamos viendo desde el inicio la evidencia y la iniciativa divina. No es Felipe quien busca las oportunidades del ministerio, sino que vemos al ángel del Señor, lo envía a un lugar desértico, lo cual simboliza el llamado misionero, lo cual no siempre responde a estrategia humana, sino a la soberanía de Dios. Estamos viendo aquí cómo el Espíritu Santo lo transposiciona de punto A punto B. Entonces vemos que el lugar de encuentro viene siendo el camino de Jerusalén a Gaza y vemos que actúa como una frontera cultural y teológica. Entonces, esta región al sur de Israel lo que marca es lo que se llama la apertura del evangelio hacia las nuevas dimensiones étnicas y geográficas. Y estamos viendo que la elección del eunuco como destinatario lo que refuerza es el punto que es un gentil extranjero, es excluido del templo como lo había establecido el Pentateuco en Deuteronomio 23:1, pero entonces a través de la gracia es escogido plenamente en la nueva comunidad mesiánica. Entonces, este pasaje lo que hace es que este funcionario real de Candace representa tanto poder como marginación, y estamos viendo que viene a adorar en Jerusalén, pero no ha comprendido plenamente lo que ha leído en el rollo de Isaías. Entonces, la búsqueda espiritual mediada en las escrituras sugería que en el Antiguo Testamento ya se había sembrado un terreno para la revelación mesiánica. Entonces vemos que el pasaje de Isaías 53 es la clave, no solo porque predice el sufrimiento del Mesías, sino porque permite que Felipe comience desde el texto a explicar y anunciar el evangelio del siervo sufriente. Y aquí es lo que se llama una hermenéutica cristológica. Por eso es que las escrituras se interpretan a la luz de Cristo, de un Cristo crucificado y resucitado. Entonces, cuando usted lo mira de un término gramatical, el texto lo que muestra es un dinamismo y tiene imperativos como hay un verbo divino que Dios usa para levantar caídos y derrumbados, levántate. Y hay otro que invita a lo que se llama
a relacionarse, acerca. Entonces también se ven en el relato, como habíamos dicho anteriormente, hay verbos en participio, como se ve que el hombre tenía interés, estaba leyendo, lo cual acentúa que había un movimiento y un deseo de querer conocer. Entonces se ve que el hombre quería conocer al Dios de Israel. Y usted puede ver que el Espíritu Santo es el protagonista invisible, el que comanda, el que guía, el que impulsa, el que podríamos decir redirecciona. Entonces, no solo habla a Felipe, sino que lo arrebata una vez que cumplida la misión. Entonces, esto presenta al Espíritu Santo no como un ente pasivo, sino como el verdadero director del crecimiento eclesial. Es importante porque la misión no depende exclusivamente del impulso humano, sino de la iniciativa sobrenatural, perdón, de que el Espíritu Santo, que es el que dirige la iglesia y mueve, porque Él es el que tiene todo orquestado con el propósito de que las almas puedan ser alcanzadas con el propósito de venir a Dios. Entonces, la conversión de este hombre sucede dentro de un marco de revelación, de interpretación, y Felipe no presenta una fórmula ritual. Usted está viendo que él viene y pregunta cómo podré entender si no hay quien me explique. Usted está viendo que esta pregunta, ¿qué está reflejando? Está reflejando una verdad duradera, la revelación escrita, que requiere mediación espiritual. Que eso actualmente en muchos dentro de la comunidad de fe no la tenemos. Entonces, hay donde el discipulado emerge y se convierte en un puente entre la escritura y la fe personal. Es por eso que Felipe encarna ese rol que se llama pedagógico, de enseñanza, sin exponer coerción, sino despertando comprensión. Entonces, el bautismo viene siendo lo que se llama la respuesta del eunuco, no es un condicionado ni un pospuesto. ¿Por qué? Porque usted va a ver que esto es inmediato, es público y es voluntario. ¿Por qué es público? Porque los dos se sumergen. Entonces, cuando el eunuco pregunta si hay algún impedimento, usted va a ver que se pone en juego que el trasfondo legal que tradicionalmente se le había excluido porque se le ponían tantas tablas, no podía entrar en el templo de acuerdo a lo que decía la ley. Entonces aquí vemos que el evangelio en su inclusión radical responde con aceptación. Interesante todo esto. Entonces Felipe no impone requisitos adicionales, ni rituales ni iniciación extensos. Simplemente, si hay fe genuina, el bautismo es apropiado. Establece lo que se llama patrón teológico. Por eso es que la salvación y el ingreso a la comunidad cristiana están abiertos a todo aquel que cree independientemente de su condición étnica, social o física. Por eso es que el gozo que experimentó este caballero posterior al bautismo, lo que hace es que refuerza el efecto transformador de una fe auténtica. Por eso es que Felipe no tenía que jugar ningún papel, por eso es que es transposicionado nuevamente, desaparece, no aparece más, no está más, mejor dicho, y esto es un reflejo de que ya la misión en ese lugar había terminado, entonces era suficiente y Dios lo lleva a otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad eclesial nace no solo de estructuras formales, sino de corazones regenerados y enviados a sus contextos. El evangelio continuaba, había otra necesidad, Dios lo envía a otro lugar, a Felipe. ¿Qué podemos entonces señalar? El pasaje no prescribe un modelo litúrgico estricto, ofrece
un patrón misionero repetible, una intervención del espíritu, un encuentro personal, lo que podríamos llamar una interpretación cristológica, que es importante, de la escritura, una respuesta de fe y bautismo inmediato. Y también podemos decir que este patrón, aunque no es normativo en todo su detalle, lo que marca es una matriz teológica. ¿Por qué? Para la expansión de la iglesia. Ya el evangelio está llegando a comunidades gentiles y todavía, si no me equivoco, permítame revisar antes de señalar la experiencia era una que todavía la experiencia con Cornelio no había ocurrido. Ya había ocurrido una conversión con un gentil. La única diferencia que este hombre no se había manifestado en el hablar en lengua, que eso estaba reservado para con Cornelio, porque Dios también quería trabajar con un Pedro prejuicioso que tenía unas condiciones en la cual Dios quería también transformar el pensamiento en la vida de Pedro para hacerle entender que el evangelio no estaba simplemente en, en exclusividad para los judíos. Por lo tanto, la primera conversión está en el eunuco. Y eso nos da a entender de que una persona transformada por Dios no tiene que hablar lenguas. Pero también nos hace entender las lenguas en ese momento eran necesarias, pero poco a poco fueron cesando a la medida de que iba la expansión. Y eso es tema para otro tópico. Ahora bien, usted va a ver en general, volviendo a Felipe y el eunuco, que el capítulo 8 de Hechos, versículo 26 al 40, ofrece lo que llaman microcosmo de la misión cristiana, de una manera contextualizada, pero de manera bíblica y fiel, exclusiva, sin diluir la verdad dirigida por el Espíritu Santo, pero encarnada en las relaciones humanas. Y es poderosa en la ilustración de cómo Dios rompe fronteras, dignifica a los marginados y transforma la historia a través de encuentros obedientes. Y esto se ve en el evento entre Felipe y el eunuco. Esperamos que esta información haya sido de ayuda y a la misma vez permita que ustedes puedan compartir con miembros de su congregación. Bendiciones a todos y hasta la próxima ocasión.